Hola a todos los estudiantes. A continuación veremos la historia de la música. Comenzamos la historia de la música con la época del mundo antiguo. El mundo antiguo se caracteriza por la música prehistórica. Era aquella música que se realizaba a través de la imitación de animales con instrumentos que aún no estaban desarrollados, sino que eran más bien cosas rudimentarias. Era música creada para divinidades, música para los seres que estaban en otra parte. Esa era la idea del mundo antiguo, crear una conexión entre lo terrenal y lo divino. Ahora tenemos que tomar en cuenta de que todas estas músicas iban desarrollándose en evolución dependiendo de los contextos históricos. Estaba la música creada en la prehistórica, desde el Neandertal hacia adelante, como la música creada por los indígenas o pueblos precolombinos, donde los instrumentos de a poco se iban desarrollando, la percusión era cada vez más desarrollada y distintos tipos de membranófonos o instrumentos de viento iban desarrollándose en conjunto de ellos para brindar una mejor calidad de sonido a sus celebraciones, ritos o manifestaciones. Al transcurrir los años, ya entramos hacia lo que es la época medieval, que se basaba netamente en los cantos gregorianos o música sacra, en este caso música religiosa. Era la música que se creaba en los monasterios y que por primera vez se empezaba a escribir de una forma más ordenada y con una grafía que podía comprender la gran parte de los músicos. También existían los trovadores y juglares, que eran los encargados de crear música de historia, de amor, de relatos heroicos. Por una parte, los trovadores era la sociedad alta que ejercía la música, y los juglares, que eran músicos de la sociedad baja que también no tenían tanto conocimiento como los trovadores en el ámbito musical. La polifonía religiosa se iba elaborando cada vez más. ¿Qué quiere decir esto? Ya no solo era un instrumento o una persona la que cantaba, sino que ya se podían agregar dos o tres. Al pasar el tiempo, en la Edad Media, va evolucionando y la música cada vez se va perfeccionando más, los instrumentos van en evolución. Entramos a la época del Renacimiento. En esta época se volvió a dar un protagonismo al arte y a la belleza, que estaba ya olvidado por los cantos religiosos. La música evolucionó y llegó a los palacios de los reyes y a las cortes. Había música vocal, instrumental y danzas cortesanas. Los temas musicales ya no son religiosos, como también podían existir, pero estaban más ambientalizados y más centrados en lo que son los temas de caballeros, idealizando a las mujeres, etc. Al pasar el tiempo, la idea del Renacimiento era que la música tuviera un máximo esplendor en cualquiera sea sus ámbitos. En la música, por ejemplo, religiosa, la polifonía, los coros, las voces, todo iba desarrollándose. Ya no solamente cantaban 2 personas, sino que ahora cantaban 6, 7, hasta 8 personas. Los instrumentos cada vez se mejoraban y podían crear distintas melodías al mismo tiempo, creando una gama musical muy hermosa, distinguida de este arte. Cuando entramos al barroco, tenemos que tomar en consideración que este es un nuevo periodo de la música. Obviamente la música, como les acabo de mencionar, va evolucionando. La música del barroco se comienza a separar la música vocal de la instrumental. O sea, debemos escuchar solo música creada por las voces como música solamente creada por instrumentos musicales. También tenemos que entender de que en este siglo se establece la tonalidad, o sea, se le da el tono a las canciones. ¿Qué quiero hablar con esto? Que la música por primera vez podemos decir que está en do mayor, en la menor, en sol mayor o en cualquier otra tonalidad que nosotros estamos acostumbrados a oír en nuestro tiempo. También aparecen formas musicales como la ópera, la sonata y el concierto. No podemos dejar de mencionar a las figuras importantes de este periodo, como lo es Antonio Vivaldi, Juan Sebastián Bach y Domenico Scarlatti. Ellos fueron los principales precursores de esta época y quienes pudieron desarrollar al máximo todos los géneros musicales que se desarrollaron en este siglo. Ahora entramos al clasicismo. El clasicismo viene junto a la Ilustración europea. Es una música muy melódica, música muy sencilla y ordenada. Hay que entender de que en el clasicismo la estética era lo que reinaba y la música debía ser lo más perfecta y equilibrada posible. Habían grandes compositores que desarrollaron este género musical. Tenemos, por una parte, a Mozart,
tenemos a Clementi y en último, el que fue terminando este periodo fue Beethoven. Estos actores musicales dieron vida al clasicismo, entre otros compositores que también existieron, pero ellos fueron los más relevantes por crear la más hermosa música de este periodo musical. Hay que tomar en consideración que los estilos más usados o géneros más usados en este periodo es la sonata, que era principalmente para piano, el concierto, la música de cámara, la ópera y la sinfonía, que reunía a todos los instrumentos en un gran concierto, que se dividía en movimientos. Estos podían ser rápidos o lentos. Al pasar los años, entramos a la época del romanticismo. El romanticismo se caracteriza por ser un estilo más liberal, más libre, es más sentimental. El virtuosismo y la interpretación era lo que se ponía a la palestra al momento de tocar en conciertos, en casas o salones. No debemos de dejar de mencionar a los principales actores de este siglo. Entre ellos estaban Frédéric Chopin, Franz Liszt y Félix Mendelssohn. Todos ellos dejaron un gran legado musical, con grandes obras que conocemos hasta los días de hoy, como por ejemplo la Marcha de los Novios, las Rapsodias húngaras o los Nocturnos de Chopin. Toda aquella música que es empleada para muchos géneros cinematográficos, dibujos animados, o bien se ha implementado esta música para mostrar todo lo bello, el virtuosismo y la interpretación de estos grandes genios del siglo XIX. Al finalizar el siglo XIX, comenzamos a entrar a la época del impresionismo. Estaba fuertemente ligado con las pinturas, obviamente de este mismo género del arte. Nuevas armonías en la música, nuevas escalas musicales. Tenemos que comprender también de que en el periodo del impresionismo había una libertad para crear. La orquestación era más colorida. ¿Qué quiere decir eso? Se ocupaban nuevos sonidos en los instrumentos. No solamente los sonidos que emitía, sino que se trataba de buscar nuevos colores y atmósferas que podían darnos como resultado una hermosa interpretación de los instrumentos en aquella época. No podemos dejar de mencionar a los artistas o compositores de esta época, como lo son Erik Satie y Claude Debussy, ambos franceses que expusieron el género del impresionismo al mundo. Ya entrando a nuestro siglo, la música se empieza a cimentar y a quedar de una forma de la que la conocemos en la actualidad. Entramos al periodo de la música moderna o música contemporánea. Se da el nombre de modernismo a una serie de movimientos basados en el concepto de que, siendo el siglo XX una época de fundamentales cambios sociales y tecnológicos, el arte debe adoptar y desarrollar estos principios como fundamentos estéticos. Se empieza a crear diferentes estilos, técnicas y movimientos. Aparecen las vanguardias en el arte y con ello en la música. También se ocupa mucho lo que es la música tecnológica, o sea, los computadores, lo que tiene que ver los sintetizadores y todo aquello moderno, tecnológico, ahora es empleado en la composición y las artes musicales. Se empieza a crear diferentes estilos y técnicas y movimientos. Como en las vanguardias ya existentes estaba el minimalismo, la música cinematográfica, el expresionismo, etc. Principales actores de esta música estaba el ruso Sergei Prokofiev, por otra parte el austriaco Arnold Schoenberg y el estadounidense John Cage. Todos ellos fueron artífices de la creación de grandes obras en el siglo XX y que obviamente las admiramos en el siglo XXI. Ellos inventaron muchas formas musicales, muchas creaciones que dieron paso a lo que escuchamos hoy en día, mucha relevancia, composiciones e inventos que dieron fruto a lo que es la música actual en pleno siglo XXI. Con esto podemos entender de que la música ha ido evolucionando desde los tiempos antaños, desde que estábamos en las cavernas, hasta lo más tecnológico, creado por un computador o bien tocado por instrumentos netamente electrónicos. Tenemos que entender que la música evoluciona en conjunto con nosotros y que podemos en plena libertad ocupar los estilos que queramos, las formas que queramos y los instrumentos que más nos acomoden. Estamos en pleno siglo XXI, donde la libertad de crear, de comprender y emprender en este género nos ha llevado a que la música pueda ser una herramienta totalmente viable
para las nuevas generaciones y que nos abre una puerta hacia el pasado, nos muestra el presente y nos indica el futuro para cómo vamos a ir evolucionando en conjunto de este bello arte.